Marcos capítulo 10. Gloria a Jesús. Y dice, vamos a leer el versículo 13. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre me confirma con un fuerte amén. Aleluya. Marcos capítulo 10, versículo 13. ¿Lo tenemos todos juntos? Dice así en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 13, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre amado, Padre bueno que moras en el cielo, te damos gracias en este momento, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y creemos lo que dice tu palabra, Señor, mi Dios. Por eso estamos aquí en tu casa. Ya te hemos presentado estos niños, pero ahora queremos tomar de esta palabra que leímos para predicar en esta hermosa tarde, bendito Dios, porque así como hay niños presentes, también hay adultos, mi Dios, que necesitamos escuchar tu palabra. Oramos, mi Dios amado, para que seas tú bendiciendo, Dios mío, de una manera especial esta tarde, y que todos seamos edificados en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un momento. Aleluya. Dice el versículo que leímos que traían unos niños a Jesús para que los presentase. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando los discípulos miraron que los padres se acercaban, dicen que ellos los reprendían. Y mira, hermano, creo que nosotros sabemos, y qué bueno que nosotros ya tenemos el conocimiento de la palabra. Amén, porque nosotros, qué bueno que nosotros anhelamos y queremos que los niños estén cerca de la presencia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero parece que los discípulos no tenían la misma pasión y mismo deseo, que cuando los discípulos veían que los padres se acercaban con sus hijos a donde estaba Jesús, dice que como que los hacían a un lado. Y mira, hermanos, se hizo un conteo, amén, y las estadísticas dicen que las iglesias, el ministerio que menos le ponen atención es el ministerio de los niños. Y yo leía en las estadísticas por qué las iglesias no les gusta trabajar tanto en el ministerio de los niños. Y número uno, hermanos, se dice que porque para trabajar con los niños hay que tener paciencia. ¿Y cuántos saben eso? Yo creo, ¿verdad?, que a veces los niños tenemos que entenderlos, tenemos que saber cómo interactuar con ellos, saber entender el lenguaje de los niños para que ellos puedan tener esa química con los adultos. Y eso, hermanos, a veces no es muy aceptable en la sociedad o en el área de la enseñanza, porque a veces el ser humano es muy desesperado, amén, y cuando el niño es un poco inquieto, entonces el adulto como que empieza a desesperarse. Yo, hermanos, conozco un hecho real que me lo contó una hermana en la fe, una misionera, y ella contaba una anécdota que en la iglesia donde ella se congregaba había varios niños, y dos niños que parecía que eran unos niños muy impacientes, unos niños muy desordenados, así los llamaban. Corrían en el templo, en la iglesia, amén, y aparentemente parecía que eran como que no se sabían comportar, pero siempre hubo alguien ahí que creyó en ellos, les enseñó la palabra, amén, hermanos, y con esa forma de ser, de agresividad y del corre de aquí para allá. Ahora mismo, hermanos, uno de ellos es un pastor, está pastoreando en la ciudad de Monterrey, México, y otro, hermanos, es un evangelista internacional. Yo creo que cuando creemos en el ministerio de los niños, de esos niños se levantan grandes siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque los niños, hermanos, es importante instruirlos en el camino del Señor para que cumplan el llamado que Dios tiene en cada uno de ellos. El día de ayer, hermanos, aleluya, miraba a un jovencito
que estamos, amén, queriendo invitarlo para acá, miramos cuando él subía al altar, amén, todavía no sabía leer. Este niño le compraron una Biblia y la Biblia estaba tan grande que cuando abría la Biblia solamente para hojearla le cubría toda la cara, porque el niño ni siquiera sabía leer, pero empezaba, amén, a leer la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ya en su juventud está predicando la palabra del Señor, y nos gozábamos con mi pastora, con mi esposa la pastora, al ver que este niño, cuando recién empezaba a desarrollarse, amén, sus padres siempre estaban ahí apoyándolo, llevándolo a la casa de Dios, aleluya. Le compraron la Biblia. ¿Por qué? Porque sabían que la inversión en un hijo, amén, siempre será de bendición. Por eso, hermanos, yo agradezco a aquellos padres, a aquellas madres que han presentado sus hijos delante de Dios. Eso habla bien de ustedes. ¿Por qué? Porque un día miraremos sus hijos predicando la palabra de Dios. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey de poder, porque así será en el nombre de Jesús. Pero pareciera que los discípulos, mis hermanos, como que no miraron con agrado la acción de estos padres. Dice la Biblia en el verso 14. Mire lo que dice Marcos 10:14. Viendo Jesús se indignó. ¿Qué hizo Jesús? Y yo busqué la palabra o sinónimos de la palabra indignar. Y usted sabe, hermano, gracias, hermano Abraham. Creo que usted sabe identificar esta palabra. Indignar significa también enojar. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos enojamos? ¿O nada más el pastor se enoja? ¿Verdad que como que esa actitud del ser humano la traemos arraigado a nosotros? Y cuando se hace algo incorrecto, el ser humano se molesta. Mira, hermanos, el enojo, hermanos, es un sentimiento que viene en nosotros y no es malo, hermanos. No es pecado el enojarse. La Biblia dice, amén, airaos, pero ¿qué? No pequéis. O sea que la Biblia no nos prohíbe que nos enojemos, amén. Yo no sé, pero también siempre hay que tener una línea, amén, un alto, porque no podemos rebasar ese enojo, amén. Porque una vez cuando nosotros cultivamos mucho ese enojo, amén, lo engrandecemos y entonces puede ser pecado cuando nos salimos, amén, de nuestra forma de pensar, amén. Pero el enojarse es un sentimiento arraigado en el ser humano. Yo creo, hermanos, que todos los que estamos aquí, de una u otra forma, nos enojamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora es verdad que algunos hermanos como que se enojan más rápidamente, otros que tratan de controlarse un poco, amén, pero llega un momento cuando se molestan. Recuerdo que una vez yo miré al hermano Isaías enojado y dije, Dios mío, primera vez que miro al hermano Isaías enojado. Y sabe, hermano, si usted mira a Isaías, usted no lo va a ver enojado. Usted le dice algo y platica con él, pero es muy sereno, sabe controlarse, amén. Y hasta que para saber cuando el hermano Isaías está enojado, hay que verle bien y con detalles. Y qué bueno tener personas que saben controlarse, amén, que no le dan mucho lugar al enojo. Entonces el airarse, el enojarse, dice la Biblia que Jesús al mirarlo, dice, se indignó. Otra palabra, otro sinónimo de la palabra indignar, enojar, es enfurecer. Pero enfurecerse no desordenadamente, o sea, algo que le produce dentro de uno una inconformidad. Cuando Jesús mira que los niños se acercan a Él y los discípulos los rechazan y les dicen, váyanse a un lado, dejen libre al maestro, el Señor Jesucristo le surgió algo en el corazón que se indignó, se molestó. Otro sinónimo de la palabra indignar es molestarse. Yo no sé si usted algún momento se molesta, pero sabe, hermanos, es bueno molestarnos por las cosas buenas, amén, de no enojarnos
enojarnos por cosas insignificantes. El Señor Jesucristo se estaba molestando por algo que no se estaba haciendo correctamente, pero Él sabía, aleluya, cómo enseñarle a los padres y cómo enseñarle a los discípulos, y les dice: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Dele un aplauso al Señor, porque su palabra es fiel y verdadera. Jesús los miró, se indignó, amén, se molestó, amén, pero luego les dice: dejad a los niños, venid a mí. Mire, hermanos, de todos los que estamos aquí, no quiero pensar que usted le prohíbe a su hijo ir a la casa de Dios. Quiero pensar que usted no es de ese padre o de esa madre que usted impide a su hijo a ir a la casa de Dios. Si usted como padre o madre impide que sus hijos vayan a la casa de Dios, le tengo una niña para que le enseñe, amén, a la Brianita que oramos a la primera ahí. Esta niña, hermano, la niña Brianita, la que oramos por la que estaba aquí, la primerita. Recuerdo que cuando la conocimos, amén, había un gran grupo de jovencitos con ella que los conocía, y cuando pasábamos por la familia, la primera que llegaba ahí era Brianita. Hermanos, y esta niña tan pequeñita que apenas se alcanzaba a caminar, iba a traer a sus primitos, a sus conocidos, a venir a la casa de Dios. Hermano, yo quiero entender que usted no es de un padre, una madre que impide a su hijo ir a la casa de Dios. La Biblia dice, Jesucristo le dijo: dejen los niños que vengan a mí y no se los impidáis. Hermano, siempre que usted mira que su hijo o su hija quiere buscar de Dios, nunca le ponga límites. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque ahora, hermanos, que su hijo o su hija quiere buscar de Dios, es el momento oportuno para que usted lo apoye, para que usted, hermano, sea esa persona que promueva a su hijo a buscar de Dios. Aleluya. Usted hace mucho, hermano, con enseñarle a buscar a Dios. A veces, mi hermano y hermana, usted va a estar cansado o cansada, pero si su hijo o su hija le dice: mamá, papá, quiero ir a la casa de Dios, quiero ir a adorar, quiero ir a cantar, hermano, haga un esfuerzo, porque ese esfuerzo que usted va a hacer es una recompensa que Dios le va a dar a través de sus hijos. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya, alabado Cristo. Voy a compartir un versículo bíblico, hermanos, que casi no se dice de la palabra de Dios. Mira, hermano, en la palabra del Señor hay un texto que casi no se lee, mucho menos se predica, de una mujer llamada Agar. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Ella tuvo un hijo y le puso por nombre Ismael. ¿Cómo se llamaba este niño? Mira, hermano, y para los que saben la historia, el hijo de la promesa era Isaac y su madre se llamaba. Entonces la promesa era para Sara y para Isaac. Pero en medio de esa historia había una mujer llamada Agar y un hijo llamado Ismael. Y aparentemente ellos no eran muy apreciados en esa familia, porque toda la bendición venía para Sara y para Isaac. Entonces, cuando surge un problema, entonces la madre Agar agarra a su hijo para irse fuera de la otra familia. Dice la Biblia que iban por el desierto y caminaron mucho tiempo, al llegar a un momento, hermanos, donde se les acabó la comida y se les acabó el agua. No tenían sustento para seguir con vida, a tal grado que Agar miró al hijo y mirando la condición de su hijo, Agar sabía que su hijo iba a morir. Hermano y hermana, ¿cuál sería la reacción de usted al ver que su hijo o su hija está muriendo y no hay formas, aleluya, de poder ayudarlo para que siga con vida? Cada persona, hermano, hasta cuando mira a alguien que está en el lecho de la muerte, es cuando empieza a reaccionar y decir y pensar: y Señor, ¿cómo puedes ayudarme? Esta era la historia de Agar. Miraba que su hijo se iba a morir deshidratado, no tenía comida, no tenía agua para subsistir. Y entonces esta mujer, angustiada y quebrantada, miren lo que hizo esta mujer. Dice que miró a su hijo
hijo, lo puso en un lugar y ella empezó a caminar y se empezó a alejar. Esta mujer no quería ver morir a su hijo llamado Ismael. Esta palabra, este texto no se predica mucho porque es un texto muy escondido en la palabra del Señor. Pero esto nos enseña algo, hermano y hermana. No esperemos hasta que nuestros hijos estén en el lecho de muerte. Ahora que tenemos vida, hay que orar por nuestros hijos, hay que presentárselos al Señor, hay que ponerlos en las manos de Dios para que Dios tome control de su vida, que ese aplauso llegue a la presencia de Dios. Y sabe, hermano, dice la Biblia, en casa usted lo lee más detalladamente. Dice que la mujer llamada Agar empezó a mirar borroso, la visibilidad se le estaba yendo. Ella también estaba deshidratada, no podía subsistir más, pues su hijo estaba en una condición más degradable. Entonces pone a su hijo ahí, ella empieza a caminar y a ahuyentarse de su hijo. Estando allá la madre pensando, quizás mi hijo ya murió, quizás mi hijo ya dio su último suspiro. Dice la Biblia, hermanos, que en el cielo se oyó un estruendo y Dios, mi hermano, aleluya, miró la condición de Ismael y el mismo Dios le abrió sus ojos a Agar y vio un manantial de agua, un manantial de sustento, y la mujer corrió a donde estaba su hijo, lo llevó al manantial y fueron saciados y no murieron. Eso es lo que hace Dios, mi hermano. Cuando usted pone a su hijo en las manos de Dios, su hijo no va a morir, su hijo vivirá para contar las grandezas del Dios de la gloria. Yo quiero que esa alabanza de palmas se oiga hasta la presencia de Dios. Y aquí, hermano, nos enseña algo muy maravilloso. Dios obró no por la madre ni por el padre. Dios obró por la vida del niño llamado Ismael. Sabe, hermano, muchas veces nosotros, usted, hermano y hermana, muchas veces usted es bendecida, aleluya, no es tanto por usted o por su esposo o su esposa, por la madre o el padre. Muchas veces usted es bendecido porque hay un niño, una niña que ama a Dios y dice: Dios, por misericordia a ese pequeñito voy a bendecir. Alguien le da un fuerte aplauso al Rey. Creo, hermanos, que el Señor va a abrir nuestros ojos en esta tarde. Hermano, entonces Dios se indignó a bendecir a Ismael y le abrió los ojos a la madre llamada Agar, y dice que entonces ella corrió a donde estaba el niño y lo llevó al manantial de agua y se saciaron y siguieron con vida. Mira, hermano, cuando usted se sienta cansado o cansada, gloria al Señor, aleluya, mi hermano, acuérdese de sus hijos. Cuando usted ya no quiere seguir en el camino del Señor, aleluya, tome fuerza de sus hijos. Sus hijos, su hijo, su hija será un predicador, una predicadora, un pastor, una pastora, un salmista. ¿Cuánto dicen amén? Sus hijos, hermanos, son herencia de Jehová. Dios los bendecirá, Dios les dará, aleluya, la bendición que Dios tiene, porque esos niños han sido marcados en el propósito de Dios. Pero esto, hermano, no sucede de la noche a la mañana. Yo quiero que escriba una cita que le voy a dar. Se encuentra en Deuteronomio 11:8. Deuteronomio 11:8, del 8 al 22. Voy a leer el 18 y el 19. Dice: y Dios le dijo a Moisés que hicieran con los padres, y pondrán mis palabras y mi ley en sus corazones, y enseñarán a sus hijos cuando estén en casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, y las escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Mira, hermano, para que nuestros hijos puedan llegar al propósito de Dios, también nosotros como padres tenemos que hacer algo. ¿Cuánto dicen amén? Mira, hermano, todo padre o toda madre, para que sus hijos puedan llegar al propósito de Dios, mis hermanos, tienen que los padres también alentar a los hijos. Por eso, hermanos, yo tengo esto, que para mí, hermano, no es mucha molestia que un niño esté un poquito inquieto en la casa de Dios. Yo como niño, yo me llegué a dormir en las sillas, en las bancas de la iglesia.
el pastor, el evangelista predicaba y yo era un niño, hermanos, aleluya, que muchas cosas de lo que se dijo yo no me acuerdo. También en ese momento pareciera que no retenía mucho. Cuando eran vigilias, mi madre se iba a la iglesia con los niños y todos nos dormíamos en las sillas. Si su hijo se duerme, aleluya, pero la palabra de Dios se está sembrando. Ahora muchos que nos dormíamos en la casa de Dios, no lo hacíamos por pereza, lo hacíamos porque éramos niños, no tenemos la capacidad de sustentarnos 40 minutos o una hora, pero la palabra se estaba sembrando. Muchos de esos niños que estábamos en las calles, en las bancas de la iglesia, ahora predicamos la palabra de Dios, ahora pregonamos a un Dios de poder, porque cuando fuimos niños alguien nos instruyó en la palabra del Señor. Usted hace mucho con traer su hijo a la casa de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio, el versículo que leímos, le dice a los padres: pondrán mis palabras y mi ley en los corazones y lo enseñarán a sus hijos. ¿Lo enseñará a quién? A sus hijos. Cuando estén en casa, hermanos, la educación, recuerden, ¿verdad?, que hay diferentes clases de educación. Por ejemplo, está la educación académica. Normalmente esto se da en una institución académica, en una escuela. Usted lo lleva al kinder, creo que ya hay hasta pre-kinder, ¿verdad? Pre-K. Después lo lleva al kinder, luego lo lleva a la elementary, luego lo lleva al middle school y va sucesivamente a través de que el niño va creciendo y obteniendo sabiduría, va cambiando de grados. Eso es una educación académica. Si usted está capacitado para eso, usted lo puede enseñar también en casa, pero hay una institución gubernamental que usted tiene que cumplir por llevar su hijo a la escuela. Y eso no es de que quiera o no, y especialmente en este país, si un padre, una madre no lleva a su hijo a la escuela, después de muchas faltas, las autoridades de esa escuela tienen que contactar a los padres. ¿Cuántos saben eso? Y si usted, amén, no está llevando a sus hijos a la escuela, puede tener problemas, hermanos. Ahora esa es la educación académica. Hay una educación también en el área de la música. Toda persona que quiere aprender profesionalmente, amén, tocar algún instrumento, hay una institución formática de la música. Usted tiene que ir, amén, llevar lo que le piden, amén, y ser muy constante en sus clases, amén, llevar tareas, prácticas, socializarse, incluso a invertir en lo que usted quiere para poder llegar a obtener lo que usted quiere. Usted quiere especializarse en algo, después de que ya terminó la universidad, va a buscar una preparación donde educarse para poder llegar a obtener lo que usted quiere. Pero de igual manera, hermanos, también cuando usted quiere, ya sea usted o quiere que su hijo llegue a ser un predicador, llegue a ser un salmista, un pastor, un evangelista, la misma intensidad que usted pone con sus hijos, deberíamos de invertir en nuestros hijos tiempo de calidad, instruyéndole en la casa de Dios, aleluya, desde casa enseñándole la palabra, al acostarse, al levantarse, en el mediodía, aleluya. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios se glorifica. Dice aquí: cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino. Yo sé que, hermano, que en este lugar que vivimos en Estados Unidos, amén, cuando nosotros caminamos, mire, yo creo que los que venimos de otro país, cuando íbamos, antes que fuera muy popular el vehículo, cuando queríamos ir de un lugar a otro, yo creo que venía papá o mamá y venían con los niños y caminaban. ¿Cuántos caminaron más de media hora? Por ejemplo, cuando yo iba a la secundaria, amén, el primer año de primaria, tenía que caminar 45 minutos a 1 hora con 15 minutos para ir a la escuela. Ya el segundo año ya habíamos progresado un poco más, entonces ya me iba en una bicicleta. Pero el último año, amén, ya me iba en taxi de regreso y de ir y de venida. Pareciera que íbamos, amén, avanzando cada vez. Pero entonces, hermanos, en nuestros países, cuando íbamos a caminar, íbamos con la familia, íbamos platicando. Ahora, hermanos, posiblemente ya no caminamos mucho. Tal vez Dios nos ha provisto un vehículo. Cuando vamos en el vehículo, hay que tratar de compartir la palabra con nuestros hijos. ¿Cuánto dicen amén?
Hermano, es importante. Mire lo que dice aquí en Deuteronomio, es el verso 19, leímos el 18, el 19 dice: cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es importante, hermano, que cuando su hijo se va a ir a dormir, usted se acerque y juntos lean un versículo bíblico o dos y puedan orar juntos. ¿Cuánto vamos a hacer esa práctica? Hermano, yo sé que muchos de ustedes lo hacen y quiero seguir recordándoles. Pero al siguiente día, cuando se levanten, dice la Biblia, cuando se levanten de igual manera. Es importante, hermano, que cuando el niño se levante, amén. Yo sé que a veces por cuestiones de trabajo uno no puede estar a la par de los niños cuando se levanten, pero de esos 7 días quizás tienes un día que Dios te regala o 2 que puedes despertarte juntamente con los niños, amén. Y cuando se levanten, hacer una oración y darle gracias a Dios por ese día que Dios les regaló. Aquí por lo menos en la oración de madrugadas primero tenía un niño que cuando hacíamos el círculo venía y me estrechaba la mano. Ya pensé, ya este niño no me va a dejar solo en las madrugadas, porque algunos caballeros como que empezaron a retroceder un poco. Pero después, amén, llegó otro niño y después el otro niño me agarraba la mano. Pero ahora ya llegó otro niño que un día vino corriendo: pastor, yo estoy aquí. Y sabe, hermano, desde muy pequeñitos hay que enseñarles el buscar a Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, mi hermano, aleluya. Porque con eso, con los niños, si nosotros les instruimos en el camino del Señor, llegarán a cosas grandes. Y dice: cuando se acuesten, cuando se levanten, y las escribirás en los postes y las puertas de tu casa. Pregunto: ¿qué hay en los postes y en la puerta de tu casa? No quiero pensar que en lugar de estar el Salmos 23 esté el post de la América o de las Chivas. No quiero pensar que en lugar de que esté ahí un Salmos, el Salmo 100, amén, esté, ¿verdad?, la pancarta de algún grupo musical o algún grupo o algún equipo de fútbol o algo que no le beneficia a su hijo. Qué bonito es que cuando su hijo se levante por las mañanas, vea ahí el texto que dice: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentó. Dele un aplauso, gloria al Señor. Que cuando su hijo vaya a dormir esté el Salmos ahí: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. Hermanos, aleluya, qué bonito que esté ahí en la puerta el salmo que dice: yo soy Jehová tu Dios, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que ese niño a temprana edad, que esa niña a temprana edad pueda entender que cuando tenga una necesidad, tiene un Dios en el cielo que lo puede sustentar, que nunca lo va a dejar, que siempre va a estar con él o con ella. Qué bonito es enseñarle eso de la palabra de Dios. Y sabe, hermanos, mira el texto que seguimos leyendo, el verso 14: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De ellos es qué? Repite conmigo: reino. Otra vez, reino. El hermano Juan Justo no va a decir reino, él va a decir ¿cómo? Reina. Aleluya. Dice la Biblia: de ellos es el reino de los cielos. Repite conmigo: reino. Mira, hermanos, ahora esta palabra reinos tiene 2 significados. Busqué la definición de reino. ¿Qué significa reino? Mire lo que dice el diccionario bíblico. Reino es un estado, lugar o territorio cuyo gobierno es el rey. Otro significado: reino es un grupo o persona de autoridad que están bajo la orden de un rey. Y el tercer significado dice: lugar o territorio donde el que gobierna en su totalidad es el rey. Ahora usted sabe, ¿verdad?, cuando habla en Mateo capítulo 24, en las señales de los últimos tiempos, dice: porque se levantarán reino contra reino. Y esa palabra reino, aunque también está hablando del reino terrenal, de país,
países, amén, altamente adiestrados para una batalla. Pero también esa palabra reino, cuando vamos al original, quiere decir que hay una lucha, una batalla entre el bien y el mal. Aunque está hablando de personas terrenales, también alude a que hay un reino celestial, pero también hay un reino terrenal, un reino de las tinieblas. Y esta palabra reino tiene los significados que así como hay un reino terrenal, hay un reino celestial, pero también hay un reino en las tinieblas. Y el reino de las tinieblas, el quien gobierna es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Hermano y hermana, tal vez usted como padre y madre no hace mucho, aleluya, y no impide a su hijo buscar a Dios. Y qué bueno, porque usted apoya y lleva a sus hijos a buscar a Dios. Pero hay un reino oculto, hay un reino en las tinieblas, que el enemigo, hermanos, hace todo lo imposible para impedir que su hijo conozca de Dios. Cuando su hijo o su hija quiere buscar a Dios y se le ponen obstáculos, no es usted, es un reino, aleluya, satánico, es un reino diabólico que se levanta. Él sí impide que tu hijo busque de Dios. Él sí impide, aleluya, que tu hijo, tu hija no conoce de Dios. Pero hoy Dios te va a abrir tus ojos como le abrió a Agar, para que puedas entender que la lucha de tu hijo, de tu hija, no es una lucha terrenal, es una lucha diabólica. Pero hoy el Señor te va a dar las armas para que puedas vencer esa lucha. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria, porque el Señor va a hablar a tu vida más en esta tarde. ¿Por qué usted cree que hay mucha oposición para buscar a Dios? El enemigo, hermanos, es muy adiestrado para impedir que el pueblo de Dios busque a Dios. Y el enemigo va más allá que las personas. Jesús le dijo a los discípulos: no impidan que los hijos, que los niños vengan a mí. La palabra de Dios dice que el Señor le dijo a sus discípulos y a las personas que estaban ahí. Pero hermanos, el enemigo no solamente influencia en las personas, el enemigo influencia en los niños, en los jóvenes, en el padre, en la madre, en los amigos, en la familia, para que no busquen de Dios. El enemigo, hermanos, él sí verdaderamente está impidiendo que usted y que yo, aleluya, y que nuestros hijos busquemos más de Dios. Hay un reino, amén, diabólico y satánico que está haciendo todo lo imposible para que nuestros hijos no conozcan de Dios. Hermano, por eso hay mucha lucha, por eso hay mucha batalla. El enemigo, aleluya, ha buscado, y como no puede destruir a la familia, ha inventado la nueva tecnología. El predicador de hace 8 días decía que no es, aleluya, no es aconsejable que los padres le den el dispositivo a los niños a muy temprana edad. Recuerdo que hace un año, 3 meses, yo traje una prédica de eso. La pastora también, algunos otros hermanos también. Hermanos, no es que la tecnología sea mala, no es que los dispositivos sean malos, no, pero cuando no les sabemos dar un buen uso, aleluya, la tecnología y los dispositivos están llevando a nuestros jóvenes y a nuestros niños a la perdición. Es el arma que el enemigo ha buscado, aleluya, para que los niños y los jóvenes y adolescentes no busquen a Dios. Les pone dibujos animados, les pone, aleluya, series en diferentes plataformas para que dispongan de tiempo en ese lugar y puedan malgastar el tiempo y poco tiempo en lo de Dios. El enemigo está haciendo todo lo que está a su alcance para que nuestros hijos no vengan al Señor. Pero hermano, el enemigo no solamente está con nuestros hijos, el enemigo está con los adultos también. Les está entreteniendo para que no busquen a Dios. Pero recuerda esta palabra, el Señor te dice: hijo mío, hija mía, deja a tu hijo, déjate a ti, que vengas a mí, aleluya, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano y hermana, el Señor nos quiere llevar a su reino. Por eso nos dice, aleluya, que todo impedimento que nos impide buscar a Dios sea quitado. ¿Cuánto dicen amén? Alguien le da un aplauso a Dios de la gloria, porque Él es bueno. Y ahora usted va a saber, cuando usted quiere orar y se le pone oposición,
ya sabe que es un reino, amén, que no viene de Dios. Todo impedimento que busca que Dios, que hace que tú busques a Dios, todo eso viene del enemigo. Y él te impide. Así como los discípulos impedían que los niños no vinieran a Cristo, el enemigo hace todo lo imposible, amén, para que usted no busque de Dios. Recuerde, hay dos reinos. Hay un reino en ese segundo cielo, donde están los demonios, donde está Satanás y todo su equipo, aleluya, gubernamental. El enemigo, si hay alguien que trabaja estratégicamente y bien coordinado, es el enemigo. Él sabe respetar rangos. Él sabe quién es dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ellos saben distinguir qué es un principado, qué son las potestades, qué son las huestes espirituales. Va de rango en rango, va de autoridad en autoridad. Cuando una autoridad demoníaca quiere destruirte a ti y a mí, pero no puede, cuando ves el enemigo luchando contra ti y usted ora y clama, él no lo puede destruir. Va y le pasa ese recado a otro rango superior y se levanta con usted, pero usted está en oración y al ayuno, no lo derriba, va con otra autoridad más fuerte. Pero hermanos, aquí es donde entra el reino celestial, el reino de Jesucristo, en el cual usted y yo estamos. Dice la Biblia, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de toda fortaleza antagónica. El enemigo se puede levantar con usted. Si usted está en el reino de Cristo, usted, la victoria está asegurada. Denle un fuerte aplauso al Rey de poder. Alguien me comentaba hoy en esta tarde: pastor, tengo unos vecinos, pero realmente, aleluya, que nos van a hacer guerra espiritual. Pero me gustaba la posición de esta persona, porque decía: mayor es el que está con nosotros, y aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, no temerá nuestro corazón. Mira, hermano y hermana, se puede levantar cualquier, aleluya, cualquier enemigo, cualquier hueste espiritual, cualquier rango demoníaco. Si usted está en Cristo Jesús, si usted vive de oración, si usted vive buscando la presencia de Dios, no le va a hacer nada, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Denle un aplauso a ese Rey de reyes y Señor de señores. No tengamos miedo, hermano. Ahora, si usted no puede, por eso, mi hermano, pida oración. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, también en la iglesia siempre está equipada. Dice la Biblia que Él equipa a su iglesia. Su Espíritu Santo, aleluya, levanta guerreros y guerreros. Le doy gracias a Dios, porque aquí hay un grupo de mujeres, un grupo de caballeros que buscan la presencia de Dios, que fuera de su tiempo libre buscan a Cristo, buscan al Espíritu Santo, buscan llenura de presencia de Dios. Y ellos claman día y noche por la iglesia, la Roca Eterna, por cada uno de ustedes, por cada uno de su familia. Alguien le da gloria y honra al Señor, porque Dios siempre equipa a su iglesia perfectamente. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo que leímos, el 14, el 15, el 14, la última expresión dice: porque de ellos es el reino, los cielos. Verso 15: de cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La recomienda, hermanos, la encomienda que Dios nos da es que recibamos el reino de Dios como un niño. Yo miraba a Keilani, miraba a Samuelito, los más pequeñitos. ¿Cuántos meses tiene Keilani? Un mesecito. Dele un aplauso al Rey por esta niña. ¿Cuántos mesecitos tiene Samuelito ahí? ¿Cuánto? 3. Dele un aplauso por Samuelito, mi hermano. Mientras yo oraba por estos niños, ellos acurrucándose en la persona que los estaba abrazando, no tenían preocupación,
no tienen preocupación de nada. Ellos se les presentó delante de Dios. Si hoy mismo suena la trompeta, los niños pequeñitos son los primeros que se irían con papá Dios. Por eso la Biblia nos dice que seamos como esos niños, mi hermano. Cuando nosotros ya entramos en el reino de Jesucristo, debemos de estar confiadamente en Él. ¿Cuánto dicen amén? Aunque las noticias pronostiquen cosas malas, aunque la profecía así está escrita, que en los últimos tiempos habrá tiempos peligrosos, aunque la palabra así dice, aleluya, que en los últimos tiempos habrá escasez de comida, aunque la palabra dice que en los últimos tiempos, aleluya, sí vendrán tiempos peligrosos, pero mayor es el que está con nosotros. Cuando tengamos hambre, Él va a ser nuestro proveedor. Cuando estemos enfermos, Él va a ser nuestro sanador. Cuando estemos en problemas, Él será nuestro socorro. La palabra es fiel y verdadera y siempre se hace realidad en nuestras vidas. Por eso, hermanos, la palabra nos da la certeza, la seguridad de que si estamos en Cristo, estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Me gustó la primera definición de la palabra reino. Dice estado o territorio donde el que gobierna en su totalidad es el rey. Y dijimos que aunque sea un reino maligno, y él quiere usurpar el trono del gran rey, y como no pudo, ahora él se autonombró el príncipe. Y los que han estudiado más a profundidad la historia, a él se le llama el príncipe de este mundo. Porque el enemigo quiso llegar al trono del reinado. Quiso quitarle la gloria y el trono a Dios. Cuando eso, mi hermano, nunca puede suceder, porque Dios está sentado en su trono, aleluya, y ante Él tiembla toda la tierra, tiembla todo ser humano, aleluya, porque Él es el único Dios soberano con toda potestad en su reino. El enemigo quiso quitarle el reino, como no pudo, aleluya, fue destronado de ese lugar. Vino con la tercera parte, aleluya, y está en esta atmósfera, pero Él se autonombró, aleluya, el príncipe de este mundo, y él siempre ha querido llegar al reinado. Pero hermanos, hay un solo rey, hay un solo Dios, que este Dios descendió del cielo, tomó forma de hombre, y su nombre es Jesucristo, en el cual todo aquel que lo recibe tiene vida eterna, y él es el Rey de reyes, él es Señor de señores, y un día reinaremos siempre delante de su presencia. Que ese aplauso, hermano, sea más fuerte, que llegue a la presencia del Rey Todopoderoso. Y ya estamos terminando. Los niños, algo que podemos aprender de los niños es la fe. Repita conmigo, fe. Estos niños que presentamos están confiadamente, amén, ellos viven, aleluya, seguros en las manos de Dios. Y esa seguridad, hermanos, necesita estar en nosotros, tener esa fe, aleluya, genuina en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? También, hermanos, aleluya, que aparte de que tenemos fe, esa fe lo vivamos de todo corazón. Que esa fe, hermanos, esté en nuestro corazón fervientemente, de que hemos creído en Cristo Jesús. Hermano y hermana, usted y yo debemos de estar muy seguros que si ya aceptamos a Cristo y que si nos estamos esforzando por hacer su voluntad, tenemos la seguridad del reino celestial. Ahora, ¿por qué uno no está muy seguro? Muchas veces, hermano, porque ya aceptó a Cristo, pero en su caminar con el Señor, aleluya, no se alimenta mucho de la palabra, no practica lo que dice la Biblia. Por lo tanto, en lugar, aleluya, de hacer la voluntad de Dios, pareciera que está haciendo en contra la voluntad de Dios. Por eso no hay una seguridad, por eso no hay una fe genuina, porque hay algo que nos detiene, hermano. Pero en esta noche, si usted no está seguro o segura
hora de su salvación, es la noche que le puede decir: Señor, basta ya, hoy te voy a entregar mi corazón, hoy me voy a reconciliar contigo, para tener esa seguridad como aquellos niños: para el día que tú vengas, yo me voy contigo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Una vez que tienes fe y depositas toda tu confianza de corazón en Dios, va a haber una evidencia, va a haber un resultado, que vamos a ser humildes delante de Dios. Hermano, la humildad delante de Dios, saber reconocer de que tenemos un Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y sabe, hermano, usted lo sabe. Usted, aleluya, ha reconocido por qué usted está en la casa de Dios. Porque usted sabe que hay un Rey de reyes y Señor de señores, a quien Él es merecedor de gloria, de honra y de alabanza. Por eso usted vino a la casa de Dios, para adorarlo, para glorificarlo. Por eso usted está en la casa de Dios, porque sabe que Jesucristo es el Rey de reyes. Alguien alaba el nombre de Cristo Jesús, que lo escuche en el cielo. Aleluya, esa alabanza de palmas. Usted tiene fe, usted deposita su corazón, usted tiene la humildad delante de la presencia de Dios. Usted se entrega voluntariamente y usted le dice: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Sabe, hermano, cuando Dios le da la victoria, usted está seguro en Él y siempre está dispuesto a que Dios obre en su vida. Así como estos niños, hermanos, no cuestionaron y dijeron: yo quiero, aleluya, presentarme delante de Dios. Ellos vinieron, hermanos, aleluya. Algunos de ellos no entienden lo que están haciendo, pero gloria al Señor por aquellos padres o madres que decidieron, aleluya. Creo que hay otros niños que también pronto se van a estar bautizando, van a estar presentando. Qué bueno, hermano, porque eso habla de la entrega delante de Dios. Quiero que te pongas de pie por un momento. Gloria al Señor. Voy a ya estar terminando. Gloria a Dios, ya estoy terminando. Gloria a Cristo. Recuerda, hermano, que hay un reino celestial y hay un reino infernal del enemigo. Y por eso usted ya entendió hoy que toda acechanza que viene sobre usted, que está impidiendo que busque a Dios, es un reino que el enemigo lo controla, y él está haciendo todo por impedir que usted conozca más de Dios. Pero hoy, así como a Agar se le cayeron las vendas de los ojos, y por ese niño llamado Ismael, Dios se levantó de su trono y bendijo a esa mujer con ese manantial de agua, y pudieron sostenerse a ella y el niño. Hermano y hermana, hoy el Señor te está, aleluya, abriendo esos ojos espirituales, para que cuando veas que hay oposición de buscar a Dios, sepas, aleluya, y entiendas que el enemigo está haciendo e impidiendo que conozcas más a Dios, que tu familia conozca más a Dios. Pero el Señor, así como trajo ese manantial de agua, el Señor está proveyendo en este momento a favor de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, hemos predicado tu palabra. Señor, hemos orado, hemos cantado. Ahora, Señor, queremos la ministración de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Hermano y hermana, el día de ayer oramos por todos los caballeros. Fue una bendición. Alguien me decía: pastor, gracias por esa oración, porque desde la noche y esta mañana tuve una paz tranquila. Esa oración sirvió para que el Señor me fortaleciera. Ahora queremos orar por todas las damas. Vengan aquí, mis hermanas. Ayer oramos por los caballeros, hoy queremos orar por ustedes. Yo sé que así como los caballeros tenemos luchas, tenemos problemas.